Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Segurplus, una empresa pionera en seguridad electrónica, te ofrece alarma y monitoreo para propiedades, videovigilancia por medio de su teléfono móvil, cercos energizados para medianeras y linderos, rondas y recorridos para grandes predios. Una empresa certificado bajo normas IRAM 4174. Segurplus. Comunicate al 4440310 o personalmente Arana 448 aquí en Tandil. Recordando siempre que mañana es tarde. Hoy Segurplus. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido como a tan... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos como es habitual martes y jueves a partir de las 16 y hasta las 17 horas en vivo por el Facebook de Artículo 14, como siempre lo digo, en letras, el artículo y el 14. Por supuesto que después a través de las demás redes, YouTube, por ejemplo, donde están todas las entrevistas que estamos realizando en este ciclo 22, y otras que son de otros ciclos atrás, las van a encontrar entonces ahí en el canal de YouTube, que es Artículo, todo en letras también, Artículo 14 Tandil. Pónganle el Tandil porque si no saltan cualquier cantidad de artículos 14 de la Constitución, obviamente, de de los abogados, hay de todo, artículo 14. Así que pónganle Tandil. Y aquí estamos, como hemos anunciado, ya la están viendo, obviamente la están viendo en lo que es esta transmisión en vivo, en directo, la doctora en historia, una amiga ya de la casa, ¿no? de Artículo 14, porque la hemos convocado durante los años en varias oportunidades para, saber, desasnarnos un poco más de la historia, de aquella historia que uno quizás la puede llegar a tener de lo que la escuela te enseñó y no más de eso. María Argeri, la Tana Argeri. Bueno, María, nuevamente, Tana, un gusto tenerte aquí en este ciclo de Artículo 14. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, bien, gracias por la invitación, acá estamos. Bueno, tenía miedo si podías venir o no, y menos mal que me dijiste estaba que difónica. Estabas difónica, pero... Hoy ando más o menos mejor. No, algo se escucha. No, ya se escucha bien. Pero el tema era claro, hablar... Creo que vos sabés que el 25 de mayo, hemos charlado de otras cosas históricas del país. Del 25 de mayo me parece que no hemos tocado nunca el 25 de mayo. No. Por eso quería hablar del 9 de julio, sí, me acuerdo en un momento. Sí, del 9 de julio, sí. Pero no el 25 de mayo de allá de 1810, que como primera pregunta te hago, en el contexto histórico, que es un poco el título que le dimos, ¿no? Sí. El título que le dimos es contexto político de la Revolución de Mayo, porque tiene un contexto político de aquello, ¿viste? Sí, no. Estamos en un programa político, bueno. Esto comienza, digamos, sí, con más fuerza, estas ansias revolucionarias, comienza, digamos, como a explotar después de las invasiones inglesas. Sí, pero en realidad en eso coincide todo, en Buenos Aires, ¿no? Eso en Buenos Aires. Pero en realidad, un poco por toda América, ¿sí? Y bueno, y también en Buenos Aires y también en los cabildos del interior nuestro, empieza antes. En realidad, yo me acuerdo cuando era estudiante, pensaba, ¿cómo hicieron la independencia a mitad del siglo XVIII, ponele? Porque empieza antes y empieza con un enojo contra los Borbones. Porque había una manera de vivir y una manera de acordar entre la soberanía del rey, la soberanía de los cabildos, soberanía de los pueblos, durante los Austrias. 200 años. Cuando aparecen los Borbones le cambian la bocha. Son las casas reales, ¿no? Sí, vamos a decir eso. Sí, como decimos nosotros, le cambian la bocha. Y mal.
Mal. Proceso de gran centralización les hacen, ¿sí? Mal. Entre otras cosas, por ejemplo, bueno, para ocupar cargos había que ser peninsular. No podías haber nacido en América. Y ahí empezamos mal. Y Aunque hay... seas hijo de españoles. No, sino eran franceses. O sea, el estilo que imponían, el estilo francés. Estamos, fíjate, en tiempos de la monarquía absoluta. La monarquía absoluta, muchos le querían dar una patada. De hecho, el siglo XVIII había, ¿sí?, mucha gente que pensaba cómo darle una soberana patada a la monarquía absoluta. Y muy vivos, muchos monarcas absolutos se hicieron ilustrados. Entonces les zaraseaban. ¿Viste? Zaraza ilustrada. No cambió nada. No, Zaraza ilustrada y por esto y entonces, pero la gente... ¿Sí? Bueno, nosotros, por ejemplo, qué sé yo, hay movimientos de comuneros hay por todos lados, ¿no? El común. Ya después vamos a hablar bien de los pueblos, ¿no? El común es de los pueblos. ¿Por qué? Y porque los Borbones no le respetaban. Que cuando tomaban una medida, los monarcas le preguntaban a los pueblos, ¿sí?, a los cabildos de los pueblos, si sí o si no. Y iban acordando, iban negociando la cosa. Esto te mandaban, sácate, ¿viste? Entonces, dentro de todo, la primera parte del siglo XVIII fue más o menos, ¿no?, con estos proyectos centralistas. La segunda parte, ya cuando asume Carlos III, 1759, si no me equivoco, hasta el 88 empezaron las reformas fuertes. Y ahí se empezó a armar lío. Se empezó a armar lío por todos lados. Incluso, por ejemplo, tenemos tenemos movimientos acá internos. Todo el mundo mira 1780 a Tupac Amaru, ¿sí? Y dice, sí, claro, es un independentista. Yo, la verdad, digamos, si dicen que es independentista, digo, bueno, más sí. No lo veo como un independentista, sino como un hombre a la antigua que le está reclamando al rey, que lo quiere voltear al rey, porque vos no me cumpliste, ¿sí? Y él era de los incas de Vilcabamba, ¿sí? Además, en realidad lo que tenía era bronca contra el rey. Pero claro, porque estaban acostumbrados al estilo de los Austrias, y no de los Borbones. Entonces, por ejemplo, Tupac Amaru pertenecía a los incas de Vilcabamba, que eran los opositores de Atahualpa siglos antes. Sí. Y los incas de Vilcabamba, un rey de España, no me acuerdo si fue Felipe III, les dio el cargo de condes, de marqueses de Oropesa. Y el Tupac Amaru estuvo a punto de reclamar para él, pero no viajó a España, se le armó lío antes. Bueno, pero eso es 1780, pero hay algo que los historiadores en Argentina no han tomado en cuenta, y nosotros tenemos una revuelta comunera en Córdoba, en Pocho, en Tras la Sierra, ¿sí? Sí. 1774, antes de fundar el virreinato. Antes de fundar el virreinato, que es de 1776. Entonces ahí se da un lío entre los habitantes de Tras la Sierra con el Cabildo de Córdoba, y se pelean porque le dicen, nosotros no te vamos a defender más lo que vos llamás frontera, nos arreglás el tema del estanco del tabaco, nos arreglás las alcabalas, no vengan, y se armó un lío. O sea, es un tema comercial. Sí, pero comercial, territorial también, y claro, político. Y político, claro. Sí, y ahí se firma primero, aceptan el Pacto de los Chañares, se llama. ¿Sí? En abril de 1774, jefe de eso, digamos, el que movilizó todo, Basilio Quevedo. Nadie lo conoce. Nadie conoce estas cosas. Nadie conoce que nosotros tuvimos un movimiento comunero. Viste, hoy es mucha zaraza. Bueno, en realidad es una versión sobre la independencia y sobre, 25 de mayo, un hito de la independencia, muy a como quedó armado, porque yo soy una convencida que sin la escuela no sabríamos qué es el 25 de mayo. No estoy hablando de esta escuela, estoy hablando de la escuela que arranca en el siglo XIX. ¿Sí? Y los festejos... ¿Se hubiera ido diluyendo? Sí, pero se hubiera ido diluyendo. Se fue diluyendo bastante, sí, pero se bueno. Fue. Hoy está volaseado el 25 de mayo, que no es lo mismo de los últimos años, deconstruido. Ajá. Bueno, no voy a hacer, en vez de volaseado, deconstruido. Volaseado. Pero bueno,
pero todavía algo persiste. Pero, por ejemplo, el 25 de mayo, como fecha patria, qué sé yo. Bueno, la pregunta que vos me has hecho, entonces está esto que es el gran acuerdo de los Chañares. Búsquenlo, está en internet seguro. Un hito importantísimo, ¿sí? Y después había lío por todos lados. No quiero saber las reformas borbónicas. O sea, hay un lío de base cuando le metió la Real Ordenanza de Intendente en 1782. Bueno, todos los cabildos en el interior de toda América se sintieron mal tocados, digamos, para no decir una guarangada. Escuchame una cosa, les mete un poder nuevo y entonces, ¿qué pasa? Hay cabildos donde el intendente va a pasar encima. Una cosa era el virrey, al que aceptaban. Virrey. Sí, claro. Y otra cosa era la intendencia. ¿Y vos quién sos? El intendente. Entonces, yo he tenido, eso sí, he visto documentos que a veces tenían colegas, y acá lo que sería después el territorio argentino quedó la intendencia de Córdoba del Tucumán, Cuyo está bajo la intendencia de Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, Buenos Aires, claro. Buenos Aires donde queda Entre Ríos, queda una parte de acá, una parte de allá, la del Paraguay, y en Buenos Aires poner un intendente fue para armar más lío. Tras que no había lío, ¿sí? Ahora vamos a la invasión inglesa. Tras que no había lío, todavía otro lío más, ¿sí? Sea como sea, algunos de los virreyes... Perdóname, ¿por qué el lío? ¿Por qué? Porque era un... A ver, ante el virrey era una figura menor, el intendente. Pero el lío, ¿por qué? Porque era de la sociedad del momento. No, porque había dos formas de manejarse. La forma real... Sí. La soberanía real, que ya lo explicamos cuando... Sí, sí. Tema, y la soberanía del pueblo. Entonces vos metés a un tipo en el medio que se corría y te ampliaba la zona y pasaba por arriba de 3 o 4 cabildos. No. Ese era el problema. No, eso no. O sea, de hecho, bueno, cuando se funda el virreinato en 1776, decía que algunos virreyes fueron vivos, ¿viste? Fueron vivos, ¿viste? Conocían el paño bien de España, bien de lo que era. Y entonces fueron ahí, ¿viste? Ahí. Con consenso, digamos, trabajaban. Sí, trabajaban ahí, ¿viste? Trabajaban con consenso, claro. Tipo inteligente. Pero se le ocurre a los ingleses invadir. Y ahí viene la pregunta tuya. Wow, ahí se armó la hecatombe. La hecatombe porque, en realidad, el contexto de Europa era precisamente ya la Revolución Francesa y Don Napoleón. Ya estaba Don Napoleón haciendo desastres, ¿viste? Por toda Europa haciendo desastres. Y había invadido España. O sea, la cosa no era más los portugueses que tenían una alianza ya hacía mucho con los ingleses. La debilidad del Río de la Plata. O sea, el lío era gordo. Ahora, ¿cómo te sacabas a esto? Como le decían los indios, los colorados. ¿Cómo te sacas los colorados de encima? Incluso en las invasiones inglesas hubo 17 caciques, ¿sí? Un tal Felipe y varios otros que no me acuerdo el nombre, se fueron a ofertar el cabildo. Nosotros le ofrecemos tantos guerreros para sacarle los colorados de acá adentro. ¿Viste? O sea que esto que muestra buenos vínculos del cabildo en su espacio donde estaba el cabildo. Comunal, claro. Sí, comunal. Sí. Y otros indígenas que sí lucharon porque vivían en Buenos Aires. Claro. Vivían en Buenos Aires. Claro. Bueno, acá vamos a hacer un paréntesis y hay que entender lo que era un cabildo. Un cabildo era un ayuntamiento. Mira, yo te voy a decir, Quique, la verdad, terminé de entender esto cuando fui a estudiar a España. Ajá. Porque acá no te explicaban qué era precisamente un ayuntamiento. O sea, lo daban como una cosa más, ¿viste? Porque eran también las versiones ideologizadas del siglo XX, las que yo recibí como alumna. Uh-huh. Y entonces, ¿viste? Pero el cabildo, a ver, uno por ahí tengo malentendido, pero el cabildo era de una trascendencia enorme porque regulaba y obraba en todo. Lo importante es la ciudad. Porque claro. El cabildo es la totalidad de la ciudad. Claro. No la institución, es la totalidad de la ciudad. Así como, siempre lo digo... Bueno, un poco en la historia de las escuelas uno puede entenderlo con el cabildo abierto. Ahora voy a explicar lo que era el cabildo abierto. Nosotros
Y yo incluso el tema nacional, qué era la nación, cuando fui a estudiar Francia lo entendí. Los franceses me enseñaron qué era la nación. Porque acá hablabas de nacional y era, no, fascista, nazi. Y llego y tengo un curso sobre nación y nacionalismo allá. Y entonces hay naciones liberales, naciones con ciertos rasgos religiosos, naciones con una determinada marca de etnicidad, otras de unidad como la nuestra. La cuestión nacional tiene otro ribete. Bueno, lo aprendí en Francia, así como aprendí que era un ayuntamiento en España. Porque antes dije, claro, ahí está todo. Bien, el ayuntamiento se maneja con los vecinos, ¿sí? Entonces vos tenías vecinos, domiciliados, que es otra cosa, y transeúnte. ¿Quién es el vecino? Vecino es el que tiene, decían en España, solar poblado. Tiene casa. Todo el mundo piensa los ricos, no, espera. Eran los que tenían solar poblado y tienen familia. Yo encontré, por ejemplo, también en España, normalmente eran varones, pero si una mujer enviuda y su marido era vecino, pasa a ella. Ajá. Ella. A ser vecina. A ser vecina. Sí. Entonces. Y eso le daba derecho a ir al cabildo. Que claro. Claro. Sí. Ir al ayuntamiento. Claro. Al ayuntamiento. Y tenía, por ejemplo, y no te podías ir. Si vos te ibas, te desaparecías y después volvías, perdías ya la condición de vecindad. Entonces, porque esto se manejaba con una forma de democracia directa. Con las asambleas, que incluso estas asambleas vienen de tradiciones romanas, ¿viste? De tradiciones medievales muy... El concilium con C, de ahí viene consejo con C. El consejo con C viene de ahí, de los concilium medievales, digamos, de las ciudades. Entonces, entendí en España cómo funcionaban las vecindades y qué eran. Entonces acá también ha habido gente que después estudió, ¿sí?, con documentos de Luján, vecinos domiciliados y transeúnte. Transeúnte el que pasa, no tiene ningún derecho. Y el domiciliado es el que el resto de los vecinos te acepta para que te quedes ahí, te deja. Si vos pedís ser vecino por ahí, el ayuntamiento te dice te sí lo otorgaba. o te dice que no. Sí, está bien. ¿Viste? Bien. Entonces ahí hay una serie de formas de manejarse. Otra, no tienen un ejército regular. El rey no se ocupa. Cada uno de estos pueblos tiene una milicia. Todos los varones, no importa si eran los hijos de los grandes comerciantes o el más pobre de todos, en una determinada época del año hacían el entrenamiento de la milicia. De la milicia. Entrenamiento de milicia. Por eso muchos dicen, pero Belgrano era abogado. Sí, pero le tocó hacer la milicia. Ah, pero tuvo entrenamiento de milicia. Pero obvio, claro, y era el claro. hijo de uno de los más ricos, si no era el más rico comerciante. Asentado, ¿no? Comerciante. El padre, sí, claro. mira, si no era el más rico, Ajá. estaba ahí, ¿viste? El tercero era. Bueno, todos a hacer la milicia, ¿viste? Porque se autodefendían. Y entonces, cuando había un lío, ¿sí?, que había que llamar, la milicia si son ellos, la milicia la que levanta la mano primero. Claro. Entonces, el cabildo abierto es una figura. Yo me acuerdo de una investigadora española que había encontrado un documento para México del siglo XVIII, ya con los Borbones metidos. Y uno de los corregidores decía, bueno, basta de cabildo abierto, que es un desorden y huele a comunidad. ¿Sí? Y ella mostraba, mirá lo que encontré, huele a comunidad. Y eso estaba mal, escúchame. El cabildo, en realidad entonces, esos cabildos, o el cabildo abierto de aquel 22 de mayo de 1810, ¿no? Era la participación del pueblo. Claro, pero se la querían volver otra vez a como había sido antes. Entonces, que ahí ya no tenían cabida el pueblo. No, con los Borbones no. Con los Borbones no. Entonces, ¿qué le hicieron estos? Le pidieron, sabían lo que hacían. Lo que pasa es que el análisis de la Revolución de Mayo se la ha visto como muy afrancesada, muy afrancesada. No, corazones, no. Es una marcha atrás a regular los derechos que sí tenían en tiempo de los Austrias. Una, el cabildo abierto. Lío que había se llamaba al pueblo, ¿viste? Al pueblo. Y se hacía una asamblea. Bueno, por ejemplo, cuando Pizarro funda la ciudad de Lima, llamó a cabildo abierto. ¿Están de acuerdo?
muchachos, ¿sí o no? Porque ponen... O sea, si lo llevo al hoy, sería un plebiscito. Sí, o sea, público en el medio de la Claro. plaza. Cuando yo sueño, callate que les digo la vecindad. Es un plebiscito popular, Sí, entonces. cuando les digo la vecindad, y qué sé yo, que tenemos que... Las vecindades y todo, para ahí, ¿viste? Ahora, las invasiones inglesas que después pueden Sí. generar acelera todo, ¿no es cierto? Sí. En las invasiones inglesas que después aceleran todo, hay muchos de los participantes en la Sí. Revolución de 1810 Sí. que actuaron en las Nuestro invasiones. Martín. Bueno, sí, Martín Rodríguez fue uno de los Martín que... Rodríguez. Bueno, pero después muchísimos más. Digamos, militar y todo, pero uno de los más grandes hacedores del lío, ¿eh? ¿Martín Rodríguez? Sí, Ajá. uno de los más grandes hacedores del lío. Rodríguez Peña, Álzaga, ¿sí? Álzaga, el que les hizo la sonada. Han querido ver esto como una modernidad cuando en realidad en el grupo de Álzaga estaba Mariano Moreno. Cuando se enteran que estaba Moreno, el grupo de Álzaga, que era, no, pero este es, como no se decía a la derecha, como ahora, pero ponele, este monárquico, ¿no? Y Martín Rodríguez Peña, estaban todos y estaba Moreno. ¿Y cómo Moreno? Bueno, no sé, resucitarlo a Moreno y preguntarle por qué estaba ahí, pero ahí estaba. Estaba ahí. Sí, bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando tenían los colorados, como le decían los indios, todos metidos adentro, los colorados le habían tomado el fuerte. Ya habían tomado el fuerte. Entonces era dificilísimo cómo sacar a esos tipos de encima la cantidad de armas y qué sé yo. Bueno, imagínate que organizaron las milicias como batallones, como tercios, sobre todo los tercios españoles, que eran fuerzas de infantería, Sí, claro. Sí, y las sí. entrenaban donde no los veían, los ingleses no los veían, las entrenaban, los tipos que más sabían, los entrenaban. Ahora, de las invasiones inglesas siempre me queda una terrible duda. Porque en realidad queda en la historia como el líder un francés. Sí, pero... Que Liniers. Sí, pero claro, ¿qué pasa? Que estaban enemistados con Sí. Inglaterra, Sí. obviamente, Francia e Claro, Inglaterra. pero todavía le dieron la licencia a esto. Entonces, Álzaga fue el que consigue las armas y todo, y se reunían, qué sé yo, y finalmente, digamos, se organiza el asalto contra Fuerte, donde estaban los ingleses, y los rajan. O sea, mal fue. Los ingleses combatiendo por todo Buenos Aires ya tenían organizado todo, hasta echarle agua caliente y quemarlos y hacerle de todo. ¿Eso fue real? Fue real, sí, que todo el mundo dice que no. Un día me dicen a mí, ¿cómo le van a echar aceite si el aceite es caro? Y yo empecé a reír y le digo, bueno, hoy es caro, no lo hacían ellos. ¿Sabés lo que es un aceite hirviendo? Bueno, No, terrible. entonces las milicias y todo esto, y organizado ya algunas como ejército, como los patricios al mando de Saavedra, y Martín Rodríguez, que le da todo el aval en esto, y en el grupo de Álzaga, ¿viste? Y Álzaga era un tirabombas, pero además una estratega. Bueno, logra Álzaga, fíjate lo que hacía. Bueno, ya que está ningún español, no metemos a Liniers. Bueno, ahí metemos a Liniers. El problema, bueno, después, segunda invasión inglesa, ya fue más fácil rajarlos. Porque estaban bien organizados, habían entrenado. Era otra organización la que había, ¿no? Claro, ya había. Militarmente también. Militarmente, porque ¿qué era? De las Claro. milicias normales, habían hecho los tercios. Sí. Y entonces los hacían en lugares, en el medio del campo, escondidos, ¿sí? Entonces habían entrenado, tipos de entrenados ahora. Serían, no sé, unas fuerzas especiales los tercios. Sí, los tercios españoles, famosos en el mundo, Sí, ¿eh? sí, sí. Famosos en el mundo. No meterte con eso. Claro. Ahí sí en España no participaban mujeres en los tercios. En la caballería sí, en España. En la Ajá. caballería sí. La Juana Azurduy es una señora española de arriba abajo, no importa biológicamente qué era. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el año 8, el Pepe Botella, el hermano del Napo, está gobernando, está de rey. Y bueno, ya Liniers era un problema. Era un problema, porque el rey era francés. Bueno, entonces se da. Álzaga le mete... Ah, claro, porque a Liniers creían que era un Sí. servidor Sí. de su patria. Que no sé si era tan así, ¿eh? No sé, la historia dirá. Él se opuso después, ¿viste? Después lo fusilan en Córdoba, ¿viste? Y, Ahora, pasa en el hoy. Subió, no tan grave, pero
subió por aclamación popular y lo terminaron fusilando, ¿viste? Sí, como dijo Castelli, bueno, hacelo, si no, le dice Moreno, si no voy yo, ¿viste? Bueno, entonces, ahí, ¿viste? Álzaga hace la sonada de enero del año 9. Ahí estaban todos en la sonada, y para sacarlo a Liniers. Bueno, entre gallos y medias noches llega un barco inglés que dicen que había caído la Junta de Sevilla en España, que era el último cosa que le quedaba, y que España estaba bajo total el mando francés. Y ahí no les queda otra, no les queda otra que armar la Junta, ¿viste? Entonces, bueno, ahí mal que mal lo meten a Cisneros, a Álzaga, y a los compañeros de él los manda todos presos a Carmen de Patagones. Pero el gobernador de Montevideo, de Lío, los trae de vuelta, ¿viste? Trae de vuelta. Bueno, porque no Sí. quería lo que estaba pasando. No, y Álzaga acá. se queda tranquilo, pero era la jabonería de Vieite, la casa de Rodríguez Peña, donde todos los días estaba Martín Rodríguez, y el Café de Marcos. El Café de Marcos era público, era un lugar donde te reunías, ¿viste? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Bueno, entonces... Perdóname, en el Café de Marcos. Sí, estaba ahí en la plaza. Dos personajes de la historia que te cuentan una cosa, pero en realidad fue otra. Sí. Los que estaban repartiendo, y te lo pongo entre comillas, Los French... French y Beruti, Sí. ¿estaban ahí en ese café? ¿Dónde Mirá, participaban French y Beruti? Mira, yo, por ejemplo, una cosa que no dije de la audiencia, yo no investigué de primera mano, es decir, nunca estuve con los documentos de este tiempo, ¿sí? Y esto no te puedo decir, si hay dudas, no te puedo decir, mira, para acá O para el otro lado. o para el otro lado. Ahora, que French y Beruti no eran quienes estaban repartiendo cintita, no sé qué, porque se les llamaba los chisperos. Sí. ¿Y por qué se les llamaba los chisperos? Los que andaban incendiando, O que tenían militando. claro, revólver a chispa. Militando. Bueno, ahí tenés otra de las cosas típicas de un cabildo original. El pueblo salía a la calle. Claro. El claro. pueblo salía a la calle y obligaba al cabildo abierto. El cabildo abierto es la mejor forma de democracia directa. La tuvo España. Lo que pasa es que como está la leyenda negra y los españoles, nunca ves nada. Bueno, digo lo que dije más al inicio. Yo aprendí todo esto, cómo funcionaba un ayuntamiento estando en España. Y ahí dije, ajá, ahora entiendo. O sea que teníamos... Una democracia... lo primero exactamente. lo primero que hicieron- Políticamente era una democracia directa. Directa. Era una democracia directa. Que los Borbones la habían estrujado bien, ¿eh? Bien estrujada. Porque hay líos de movimientos de comunero en Colombia, hay líos de comunero por todos lados, ¿eh? Y además... En todas las ellos- colonias había problemas. En todas las colonias. Sí, Y claro. otra cosa, ¿qué hicieron los Borbones? Nosotros éramos reinos, ¿sí? Para España, como desde la reina Isabel, cuando lo sacó a Colón a patada en el traste y le hizo volver la gente a América, que había llevado para vender, dijo, son súbditos de la corona española y tienen todos los derechos, está prohibida la esclavitud, o sea, tienen todos los derechos. Bueno, con los Borbones la cosa... perdiste montones de derechos. O sea que el 25 de mayo de 1810, y el famoso Cabildo Abierto y todo lo que vino después, se tenía que hacer sí o sí. Sí o sí, el Cabildo Abierto es del 22, es antes. Sí. de la Es antes. Y entonces ahí cuando Cisneros hace la voltereta, bueno, arma la junta y se pone él. Y ahí fueron don Martín Rodríguez y Castelli a decirle que se baje. Y entonces él daba la vuelta y Me dice... hace acordar esto en la actualidad, que va mucho a decirle que se bajen a otro. Era vos. que se baje, porque venía el lío, que se baje. Y entonces él se hace el vivo y le dice, mira que no tenemos mucho tiempo, ¿eh? No sé si usaban relojes, pero no tenemos mucho tiempo, así que decida que se baja. Ah, lo apuraron. Claro. ¿Qué estaba pasando ahí? El Cabildo de Buenos Aires, el que dice este proceso lo manejo yo. Acá no hay virrey, ¿no? Y si hay un virrey está respondiendo al Pepe Botella, al hermano de Napoleón. Al hermano de Napoleón. Entonces, no. ¿Quién asume la soberanía acá? El Cabildo. Y bueno, hicieron un arreglo político fantástico. La primera junta es un arreglo de aquellos, porque había de tutti. Entonces,
El que iba y venía, que estaba duro, en serio, duro en el sentido político, era Saavedra, duro Saavedra. Bueno, ponemos... Perdóname, ya que hablaste de Saavedra, ¿esa tradicional frase existió? Sí. Esa que dice, dejen ustedes que las brevas maduren y entonces las comeremos. No sé. ¿No sabés? No sé. Hay una frase que por ahí en el primario que te la enseñan. No sé. Nos enseñaban a nosotros en aquel momento. Sabés que no sé. Eso es como decir, muchachos, esperemos un poquito que después es todo nuestro. Bueno, después arreglan con el consulado. Y ahí va Belgrano. Arreglan con la audiencia, porque era escritor de la audiencia, y va Mariano Moreno. Arreglan con los curas, va Larrea. Estaba Ascuénaga, ¿qué era? ¿Quién había sido? El gobernador intendente, al que lo habían maldecido de todos colores, pero bueno, lo traen, ponemos acá. ¿Sí? Y había un poco de esto, un poco del otro, ¿viste? Un poco comerciantes, un poco arreglemos. ¿Toda la sociedad? Sí. En definitiva estaba toda la sociedad. Sí, en esos tipos, ¿viste? 6 vocales, dos secretarios y Saavedra, y bueno, y ahí estaba todo el arreglo político, ¿viste? Representaban a todos. Claro, y ellos sabían, por eso en nombre del rey Fernando, aunque seguramente Fernando VII lo puteaban en color, por imbécil, porque era lo más imbécil que podía existir, pero ellos no podían no hacerse cargo y no generar esto cuando en el trono de España había un francés y una invasión. No les quedaba otra. No había manera. Y vos fíjate la reacción cuando se arma la Junta en Buenos Aires, los pueblos del interior. Esto es fantástico. Entonces, les llega, yo eso los vi, los documentos, incluso Ricardo Levene tiene sus cosas por ahí, los vi hace tantísimos años. Cabildo de Jujuy, creo que si no era febrero, era por ahí del año 11, ya la junta más grande. Nos hemos declarado República Libre de Jujuy y queremos ser unitarios con ustedes. ¿Qué quiere decir? La unidad, generar una unidad que reemplazara al virreinato. Queremos ser, y no era todavía en el año 1811 el salvaje unitario, no era eso, era generar una unidad. Y por favor sáquennos de encima al intendente de Salta del Tucumán. Deroguen las intendencias, le decían, al Cabildo de Buenos Aires, porque estaba reemplazando, Buenos Aires había sido la capital del virreinato. El mismo año 11 Mendoza, lo mismo. Pero tenía Sáquenlo. poder el Cabildo de Buenos Aires para todas esas solicitudes. ¿O era un poco...? Intentaba y hacía lo que podía, pero no, ¿viste? No, porque Bueno, de hecho, cuando la sublevación de Córdoba lo terminó matando a Liniers, ¿sí? Y ahí lo que pasa es que ¿qué tenían? Los otros tenían milicia, no había un ejército regular y estos habían logrado una formación militar en 10 años, ¿viste? Entonces, bueno, Mendoza, lo mismo, sáquennos de encima Córdoba del Tucumán, sáquennos la intendencia de encima, basta de intendentes. ¿Está? Entonces, sacarse de encima las reformas borbónicas, eso era lo que pedían. De hecho, por ejemplo, cuando empieza la revolución, incluso hay una samba, creo que se llama la samba, que cantaban los fronterizos a galope o algo así, después te la paso, y recuerda a un salteño ya grande, que tenía como 60 años, Calisto Gauna, creo que era Calisto el nombre, Gauna el apellido seguro. Estaban todos presos, porque había hecho la revolución. Salta estaba dividida entre una oligarquía que quería mandar ella y una otra parte de la sociedad que no los quería. ¿Viste? Bueno, Güemes, la historia de Güemes. Entonces terminaron todo en cana. El cabildo, del cabildo de Salta, el gobernador intendente los metió todos adentro, en cana. Y Calisto Gauna se tiró por los techos, no sé cómo salió, y como todo hombre antiguo que tenía algunos pesos, tenía caballada. Claro. Tenía caballada. Claro. Se tiró a caballo, se escapó y se tiró a caballo, y en 10 días llegó de Salta a Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires, internado, tirado del piso, a contarle a la Junta Grande qué estaba pasando. Porque después la Junta de Mayo se convierte en Junta Grande, empieza a recibir
¿sí? Ahí sí Representante de todos lados. todos lados, Y claro. viene en 10 días. Imagínate un hombre de 60 años, galope, en 10 días llegó a transmitir qué estaba pasando. Entonces se dan estos movimientos. Si no hubiera pasado eso, el Cabildo de Buenos Aires no lo manda Belgrano para Paraguay. Sí, después lo mandó al norte. ¿Sí? Bueno, en Paraguay, vos fíjate, otra de las reformas borbónicas fue echar a los jesuitas, que habían controlado toda la zona de Paraguay, el litoral y qué sé yo. Entonces no era fácil para el Cabildo de Buenos Aires meterse. ¿A los Borbones les molestaban los jesuitas? Sí, porque decidían ellos solos. Claro. Claro. Mira que le iban a dar bola. Hacían lo que querían. Y tenían zonas dominadas, zonas conquistadas, todo el Paraguay desde hacía 200, 300 años. ¿Sí? Entonces, y lo mismo cuando los echan de Córdoba. Por eso Córdoba tanta una cosa que Córdoba le intenta resistir al Cabildo de Buenos Aires. ¿Sí? Y ahí, bueno, ahí está los Liniers, estaba entre los que... Ahí empieza esa Sí, y ahí lo mandan rivalidad histórica de Córdoba a Buenos Aires. Y lo mandan a Castelli y le dice, bueno, andá. Entonces tenemos un panorama donde Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires no logra, ¿viste? No logra Ahora, ser la autoridad como eran los virreyes, pero... Tana, estamos hablando de cuestiones políticas, militares. Sí, ¿Y económicamente se utilizó el plan de Mariano Moreno para la economía? mira, en realidad el plan de Mariano Moreno pensaba en una, ¿cómo decir?, expansión productiva. Porque de hecho, hoy estaba mirando, digamos, antes de venir, releyendo los trabajos de Juan Carlos Garavaglia sobre la economía. Y bueno, y él muestra, y sobre todo en uno, bueno, analiza ¿cómo es? La provincia de Buenos Aires, lo que era la zona de Cabildo, y ahí hay un tipo de gaucho que es campesino, ¿sí? Que produce cereales, que produce todo tipo de comida y que también tiene animales y qué sé yo. Bueno, conocemos solo por la literatura el gaucho matrero, el gaucho que babía. ¿Sí? Ese se conoce Sí. de mala fama, digamos, Claro. pero estaban los otros también, ¿no? Estaban los otros. Los Y que un montón- laburaban, digamos. Sí, un montón que laburaba, ¿viste? Un montón que laburaba con su familia y Claro, qué sé yo. claro. Y laburaba. Y era una economía que estaba bien. Tenían, o sea, había taonas, era una economía floreciente porque lo que es la zona pampeana es vos tirás semilla así, salía, antes de los agroquímicos y todo lo que han hecho con ella, con esa pobre tierra. Entonces, era una economía importante, pero ¿qué pasaba? Un poco cuando Moreno está planteando expandir. Y por ahí está planteando, digamos, técnicas agropecuarias que circulaban, ¿sí?, en los mundos intelectuales, ¿sí? A lo mejor, y no tan simple, pero lo simple no sabía lo que producía, ¿sí? Eso hay. Y después, estaba desconectado de lo que era la realidad del laburante en ese Sí, momento, vamos a decirlo y así. planteaba y otras otras cuestiones que pueden ser, que eran futuristas. sí, planteaban, incluso, por ejemplo, vos pensás que todo esto se da en el contexto de la revolución industrial. Claro. En Europa hay revolución industrial. Claro. Entonces, ¿quién no quería una revolución industrial? ¿Quién no quería? ¿Viste? Entonces están mirando esto, están planteando esto y van en ese sentido, en ese camino, es lo que están planteando. O sea, que no era mala la economía argentina en ese No, lugar, los trabajos de Juan Carlos Garavaglia te lo muestran clarísimo. Un 20 y pico % de la tierra, porque acá se habla del latifundio, un 25% de la tierra era ocupado por los pequeños campesinos gauchos. Es bastante. Sí, sí. Y cuando él dice, todo el mundo piensa, cuando los viajeros recorren la provincia de Buenos Aires, cuando la frontera de Garavaglia pasa el Salado, ¿sí?, y dicen que por primera vez se siembra trigo y por primera vez se colocan árboles en las estancias, en realidad lo único que están haciendo es ver cómo se extiende un sistema productivo que ya estaba. Pero no fueron los extranjeros de fines del 19, la gran migración, lo que provoca un cambio en la producción.
Triguera, por ejemplo, y el resto ya estaba. Eso ya estaba, ya había árboles, ya había de todo, ya había formación. Se extiende, pasa para este lado, ¿sí? Ahora, del río Salado para el sur, bueno, sembró otra gente, ¿sí? A lo mejor algunos paisanos venían para este lado, pero también los inmigrantes que llegaban sembraban. Sembraban acá, claro. Claro, entonces, a lo mejor, claro, de la nada misma, nada, que vos a una tierra de la nada le pases un arado, sí, es la primera vez que aparece un arado en esta zona, pero trigo ya había, por ejemplo. ¿Qué papel en toda esta historia tenía San Martín? Mirá, San Martín, Porque no estaba por acá. no, bueno, yo voy a hacer un paréntesis y le voy a decir a la audiencia, pongan mucho cuidado con el tema San Martín. Cuando empezó el proceso de deconstrucción histórica, de esto hace mucho, un día le digo a un colega, de esto era 10 años, 12, mientras no se la agarren con San Martín, pero viste, no va a zafar San Martín de que le peguen. No, y está de moda darle, está de moda. Por ejemplo, antes de hablar de la política de él, siempre escucho no voy a decir contra un idiota o una idiota que no, pero ella se casa con una niña, era pedófilo, para que la adolescencia no existía en el siglo XIX y que las personas pasaban de niños a mayores cuando se desarrollaban sexualmente. Entonces una chica que hoy es una nena de 14 años era en condición de casadera y un pibe de 14, 15 también. Si ella decidía un tipo 20 años más grande, ponele. Empiezan ahí. Si no, ahora toda la duda de que sí, de que no. Bien, San Martín combate contra Francia. Combate en los ejércitos españoles contra los franceses. Bueno, y la logia Lautaro no era inglesa. La logia Lautaro se funda en Cádiz cuando los franceses los corren. Lo único que les quedaba era Cádiz. Y está ahí, y bueno, y maniobró por los ingleses encima. O sea, tiempo. Bueno, se suben a los barcos ingleses y de allá se vienen para acá. ¿Sí? No quedaba. ¿Quién viajaba? Y bueno, viajaban ellos. Está en el proceso de ver que era necesario un proceso de emancipación, porque los cabildos solos no podían. No había modo. Entonces está en una estrategia mayor. Vos fíjate que él va de gobernador, ¿sí?, a Mendoza. Sí, Y claro. ahí a desarmar, o sea, en Mendoza... Pero, entre dicho, vamos a decirlo Sí. también, para aquellos que dicen que hay que estar 20 años en el gobierno, San Martín en muy poco tiempo hizo una gobernación y dejó cosas excelentes en Mendoza. hasta las plantas. Por eso, no solo eso. Hasta las plantas. Hasta las plantas. Sí, hasta las O plantas. sea, ¿cuánto estuvo? 2 años y medio. Sí, hasta las plantas. Llenó de plantas la ciudad de Mendoza. ¿Sí? Bueno, organizó, imagínate, las armas, organizó todo para poder pasar a Chile. Y Chile para nosotros no era un problema, nunca había sido. Empezó a ser un problema en el siglo XX con un zaraceo que la inteligencia inglesa empieza a hacer pelear a Argentina con Chile en el 20. Entonces ahí, directamente, bueno, sacando, digamos, el poder imperial de ahí, sacabas. ¿Sí? Pero tenía San Martín allá en 1809, en 1810, ¿tenía qué? ¿Conocimiento de lo que pasaba o tenía predicamento en lo que iba a pasar? No, yo creo que tenía conocimiento sí en lo que pasaba, porque además gobernaba en ese momento, cuando él viene para acá, gobierna el Pepe Botella todavía. Mirá, si yo no me equivoco, el Pepe Botella... El pariente de Napoleón. Sí, gobierna del año 8 al 3... ahí. Bueno, y después estaba el imbécil de Fernando VII, no quiere confiar en... ¿Viste? En nada. Entonces, a ver cómo... Entonces ahí es otra vez la monarquía, como decían muchos, o la forma republicana. Ahí empezó esto. Nosotros solos o aceptamos un monarca, pero no, lo que había no era para aceptar... Monarca. Claro. Incluso muchos decían, bueno, un inca, ¿no? Bueno, no sé. Belgrano tenía esa Sí, idea. bueno, un inca. Hablemos a ver si por lo menos que tenga fuerza y alguna otra cosa más
Bueno, entonces ahí había que, era tan complicado el tema que era necesario Ajá. empujar. No había modo. Salvo, por ejemplo, en el caso peruano, en Perú dicen, bueno, no, qué sé yo, bueno, tuvo que irse San Martín, porque no hacían mucho, ¿sí? O sea que San Martín entonces llega conociendo lo que estaba pasando, Sí, claro, y que fundamentalmente Sí que para conocía. actuar Sí que en las conocía. libertades. Sí, Sí, pero sí, no sí. estaba, obviamente no estuvo en las cocinas de esas conversaciones porque no estaba en el país, No, obviamente. no. Incluso, viste, llega y voltean el primer triunvirato. Porque era cualquiera, el primer triunvirato de cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno. Y ponerse a manejar todo esto. Vos fíjate y entender qué estaba pasando de nuevo en su país. Vos fíjate que el combate de San Lorenzo está en el mismo lugar donde Belgrano hizo la bandera. ¿Por qué? Porque esa zona era de una zona de profunda debilidad. Y una de las cosas que pierde todo esto es la relación con Potosí. Y al perder la relación con Potosí se pierde en lo económico el tema de la moneda. Se pierde Claro, la moneda. claro, ¿Viste? claro, sí. Y ahí fue complicado. Yo sí me digo, Rosario nunca se fundó. Rosario era camino de contrabando de hacía 400 años. Sí, de contrabandear pasaba. Y ese era el peligro, que si llegaban los barcos, fuese inglés, fuese español, lograban meterse por Rosario, llegaban al norte. Con toda esa semana y lo previo de mayo de 1810 se habla mucho de Saavedra como militar, etc. Ahora, había otro personaje, que ese sí estaba ahí Sí, que era Pueyrredón. sí. Y militarmente, ¿a qué jugaba Pueyrredón? Mira, Pueyrredón, yo, digamos, no toqué los documentos de primera mano. Lecturas y cosas que ver, era como muy personalista, era muy personalista Pueyrredón, ¿viste? El Juan Martín era ahí, ¿viste? No tenía esa entrega, por ejemplo, que tenía un Saavedra, ¿viste? No, más o menos. Pero, digamos, moviéndose, y hubo después un camino de coincidencia. ¿Qué es lo que pasaba? El Cabildo de Buenos Aires, en un momento, se autosuspende, ya con los triunviratos y con todo, y esa gente va a trabajar y va a decir, no nos podemos hacer cargo de todo el territorio, no podemos reemplazar al rey, vamos a convertir a Buenos Aires en provincia. Y en 1820 la convierten, ahí está Martín Rodríguez metido, la van a convertir en provincia, porque si no, acá a nosotros nos aplastan. Entonces, cuando vengan de otros lados diciendo, no, esta es nuestra provincia, y vamos a ser como Córdoba, como ya no somos ni la capital del virreinato, ni queremos ser más nada, no. Y Bueno, fue gobernador Martín Rodríguez. sí, tienen el apoyo de otros que quieren preservar este territorio, que son los tucumanos. Ajá. Belgrano no era tonto, por algo después fue a hacer el congreso ahí, y por algo cuando caminó del norte se centró en Tucumán. Entonces los tucumanos tenían clara que estaban con Buenos Aires, pero no podía ser la capital de un territorio que era un conflicto tras otro conflicto. Y tras Cartón llega el concepto federal que viene de Yanquilandia, como para terminar de desarmar todo. Claro, todo el mundo, vos llegás a decir algo del federalismo y salís colgado. Bueno, porque no hay un proceso en comprender qué significó el federalismo. Si yo ya tenía una democracia directa con los cabildos, ¿qué querés más federalismo? Ya lo tenías. Claro. Bueno, le cambiaron el nombre. Entonces aparece y esta idea de provincias unidas, ¿no? Provincias, pero para ser provincias unidas, yo primero debo ser provincia. O sea, Buenos Aires, lo primero, provincia. Entonces ahí en 1820 se convierte en provincia. Te llevo otra vez a aquel 25 de mayo de 1810. Sí. Dijiste al pasar, Belgrano no era tonto. No. ¿Qué fue Belgrano en esa semana de mayo y en lo previo para la Revolución? Mira, Belgrano en esa semana de mayo lo que trató era de cohesionar. Era un hombre que conocía, si bien había estado educado en Europa,
conocía el territorio y además era el hijo de un comerciante. Cuando dice, ¿por qué fue Belgrano y no fue otro? Y porque el nombre Belgrano sonaba. El padre de Belgrano tenía comercio y crédito con toda la zona de Paraguay y todo eso, y con el norte. O sea, vía su padre, sus hermanos y todo, sabía perfectamente qué estaba pasando en el territorio. Lo conocía muy, muy bien. Entonces, él en cohesionar, ¿viste? Cohesionar eso. Era fundamental. ¿Y el primo? El primo, ay, mira, el primo me hace reír porque yo una vez dije, bueno, la revolución, tenemos unos tanos en la revolución. El Castelli era un tirabomba. Abogado tirabomba. Bueno, muy bien formado, porque es tipo muy bien formado, pero viste, tirabomba, fue a tirar bombas al norte, al Alto Perú, y allá lo sacaron volando. Una cosa que yo no dije, que muchos caciques indígenas, la mayoría, no avaló la independencia porque tenía pactos hechos con los Borbones. Pactos individuales, personales con los Borbones. Toneladas de pactos. Qué sé yo, por ejemplo, a O'Higgins lo ayuda Venancio Coñuepan, pero eran amigos que eran nenes, eran chiquititos. Y cuando hay lío en Chile, Venancio termina aquí en Bahía Blanca. Él vino acá. Pero amigos. Entonces, como es, no hay ahora, en este momento, se está buscando a cualquiera que lo pongan al lado de San Martín. Si bien San Martín como gobernador de Mendoza, hizo un congreso con los pehuenches. Vamos a pasar tropas por sus territorios. ¿Sí? Sépanlos que no es contra ustedes. Sépanlos que nos vamos para allá. Se hizo un parlamento y era el sistema diplomático que existía en ese mundo hispano-indígena. Claro, un parlamento. Claro, sí, hizo un parlamento. Claro. Bueno. O sea, le avisaba que no era ataque, sino que iba a un paso. Vamos a pasar. Vamos a pasar, Vamos claro. a pasar, nos los vamos a atacar, por favor. Y si alguno quiere venir, bienvenido. En toda esa semana que hay muchos nombres, obviamente, históricos, después de los más conocidos, alguien que no sea tan conocido, pero que tuvo una participación muy activa en todo lo que fue la semana de 1810 y previo, ¿quién fue? Mirá, yo tendría que tener la lista. ¿Mateu? Mateu sí, pero Mateu estaba dentro. Hay muchos. O sea, que no tienen hoy tanta prensa, digamos, me olvidé ¿no? de traer porque la tenía anillada, tenía 7 páginas de los invitados al Cabildo y quiénes eran. Y vos ahí tenías una tonelada de militares, tenías curas, tenías comerciantes, escribanos, abogados, gente del común que no tenía nada. Uh-huh. Bueno, pero eran 400 y pico los invitados y fueron como 200 y monedas. O sea que no fueron todos. No fueron todos, fueron cientos de monedas que dijeron, bueno. Pero era de nombres conocidísimos, sí. Claro, porque a veces hay gente que habrá trabajado previamente varios años antes y después no tuvo lo que se dice hoy la prensa. No. Que tenían que tener, pero que actuaron. Pero estaban todos los vecinos de Buenos Aires. Claro. La tenía impresa a la lista y me lo olvidé. Tenía un montón, si no la mirábamos acá, fulano, mengano, viste, era un montón, sí. ¿Y había mujeres? Mujeres había en la calle. No está la lista adentro, había mujeres en la calle. ¿Pero no estaban en la lista porque no podían entrar o...? No estaban en la lista. Ajá. Porque una de las cosas que también hicieron los Borbones fue sacar a las mujeres. Lo peor, mirá, lo peor de someter a las mujeres y querer sacarlas de la política tiene que ver con la Revolución Francesa y esta modernidad que inicia con la Revolución Francesa. O sea, en tiempos medievales las mujeres decidían en los ayuntamientos también. Pero acá no, ya no se podía. Y después la completa el Código Civil. Mujer casada igual a menor de edad. El Código Civil de Napoleón. Y acá lo copiamos desde 1871, lo mismo. ¿Sí? ¿No? Menor de edad. Entonces ahí, mirá, qué sé yo, por ejemplo, una Mariquita Sánchez de Thompson, que la va a venir a manejar. ¿Quién la venía a manejar? Nadie. Y como ella, montones, cuando hacía la reunión en la casa de ella. Mujeres. Claro,
Me imagino, sí, claro. Pero no figuran en la historia. ¿No? Toneladas de mujeres en la casa de ella, en la jabonería de Vieites estaban metidas. Pero, ¿eran mujeres también del pueblo? No sé, juntas, ¿o eran mujeres de la esposa de élite. fulana? Ah, la élite. Hay mujeres de la élite y las del pueblo en las plazas. Las mujeres del pueblo en las plazas. Mira, las mujeres podían hacer cualquier cosa. Hasta en tiempos de Rosa, una Camila O'Gorman casarse con el cura. El tema es que ya eso estaba muy mal visto. Ya no era fecha el 19 para hacer esas cosas. En otra época sí. En otra época sí. Entonces, y hay también una negación hecha por los historiadores del siglo XIX que recogen estos relatos a las mujeres, ni bola. Claro, no las mencionan a nadie. No, Bueno, Mariquita Sánchez Thompson, que No, porque en la casa había, claro. Atajátela. Claro. Pero sí, todas las mujeres de Buenos Aires, en la casa de ella, o en la jabonería. Que indudablemente influyeron mucho para lo que Sí, fue después la revolución sí, y después sí, ni que hablar con datos en 1816. hay. Ya te digo, yo no le metí las manos a los documentos, pero los datos están. ¿Están? Hay datos, sí hay datos. Sí. Tana, por último, ya estamos en la hora. Por último, Tana, ¿qué deja ese 25 de mayo de 1810 en el hoy? Mirá, yo espero que deje mucho, que aprendamos que podemos estar juntos, que tenemos una historia común. Que ese 25 de mayo, si en la escuela pública de fines del siglo XIX no existiría, todo el mundo lo maldice a Mitre. Mitre escribió 2 libros que todo el mundo está bien, peléense con Mitre, que para eso está Belgrano y la independencia argentina, y San Martín y la emancipación americana. Bueno, peléense con él. Por ejemplo, en el siglo XIX, a Güemes ya lo habían olvidado. Ya ni los salteños se acordaban de Güemes. Y lo rescataron San Martín. Entonces, esta escuela que nos hace del 25 de mayo el inicio de la construcción nacional. Y otro día hablaremos sobre la construcción nacional, ¿sí? Que ahora, ay no, está horrible, qué mal, no se usa más, todos somos globales, ¿no? ¿Cómo va a ser nacional? Sos fascista, no vas, ojo, cuidado que sos fascista. Bueno, sin esa escuela no tendríamos esto, tendríamos el 25 de mayo, el 9 de julio, honorar a San Martín, ¿viste? Bueno, le podés poner, son los hitos históricos que nos llevaron de la descomposición virreinal a la conformación como Provincias Unidas y después como Estado argentino, ¿sí? Que las Provincias Unidas no son el Estado argentino. El Estado argentino, cuando Buenos Aires termina aceptando después de la batalla de Pavón, en 1861, y ahí tenemos... Ahí se encausa. Se encausa la cosa. Pero tuvimos 70 años de guerra civil. O sea, costó, ¿sí? Tremendo, porque todo el mundo trataba de Vos sabés que la meterse. gente en el hoy se olvida la gente. Bueno, sería un tema para charlarlo mucho más, porque ya estamos en la hora, pero es como que hablan de guerras civiles de otros países y nosotros tuvimos 70 años de 70 años de guerra civil y todo el mundo queriendo meterse en este... Porque ¿qué pasaba? ¿Qué era la Argentina en la imaginería del siglo XIX? Tierras fértiles, tierras fértiles. Y no terminamos siendo invadidos nuevamente por los ingleses, porque nos hicieron los bloqueos y todo. Yo creo, y lo tengo como hipótesis, que era una cosa que venía a orden de Yanquilandia. Vamos a tener un estado importante en América del Norte y uno igual con nosotros en el sur, que es Argentina. O sea, que sea independiente y no esté dominado. ¿Hablamos de Canadá y Argentina? Hablamos de Estados Unidos y Argentina. No, pensé el estado era Canadá. No, Estados Unidos. Sí, Canadá no, es británico. Sí. Canadá es británico. ¿Sí? El primer país del Commonwealth. No, esto era mantenerte. Todo el mundo decía eso. Argentina va a ser la potencia que maneje el sur, porque tiene comida. Acá, ¿qué era lo que decían los inmigrantes después del 19? Tiraba una semilla y salía, ¿viste? Entonces esa tiene, mirá, que es el mismo problema que tenemos hoy. Tiene tierras para cultivar, tiene agua, tiene sierras, no se hablaba de ecosistemas en aquella época, pero bueno. Sí, está bien. ¿Sí? Ese era el problema. Entonces, ¿quién iba a gobernar esto?
tiene que tener un gobierno que a su vez dejémoslo tranquilo, miremoslo y tranquilos. Fue eso, pero ese era el problema. La Tana Argeri, María Argeri, doctora en historia. Bueno, Tana, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Artículo 14. Gracias a vos.